YouTube. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí se escuchan. Yo te escucho bien. Sandra, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar aquí con tantas personas conectadas, 33 familias y contando. Entonces, no sé si esperamos un poquito más o si arrancamos de una vez, Sandrita, tú me dirás. Doctor, nosotros somos muy puntuales, entonces adelante, por favor. Bueno, familias, voy a compartir aquí pantalla, un segundito, porque yo sí voy a utilizar eh, diapositivas. Voy a ver cómo minimizo esto aquí y cómo amplío. Bueno, me dicen si se ve la presentación. Sí, se ve muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos de nuevo. El tema que vamos a estar tratando hoy en las sesiones académicas Servir es mitos y realidades de los psicofármacos. Eh, y para no darle más larga al asunto, vamos a empezar con una pequeña introducción. Entonces, la primera pregunta que surge en esta introducción es, ¿qué es un psicofármaco? Y un psicofármaco es un término utilizado para describir una categoría de medicamentos que se diseñaron específicamente para afectar y modificar la función del sistema nervioso central, que incluye el cerebro principalmente y la médula espinal. ¿Para qué se utilizan los psicofármacos? Para influir en en la función del sistema nervioso central. Y en última instancia van a cambiar el comportamiento y la experiencia mental de una persona. Estos medicamentos los prescribimos los psiquiatras para tratar trastornos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno con déficit de atención con hiperactividad, entre otros. Pero también los utilizamos en condiciones neurológicas como la epilepsia y el dolor neuropático. Entonces tenemos varios psicofármacos, entre ellos los antidepresivos, que se diseñaron principalmente para tratar la depresión y los trastornos relacionados, como el Prozac, que es la fluoxetina, y el Zoloft, que es la sertralina. Los ansiolíticos, que los utilizamos para tratar la ansiedad y los trastornos relacionados. Los estabilizadores del estado de ánimo para tratar eh, enfermedades como el trastorno afectivo bipolar, los estimulantes que se utilizan en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y finalmente los antipsicóticos que los utilizamos para tratar los trastornos psicóticos como en la esquizofrenia. Ejemplos de ellos es la risperidona y la olanzapina. Tenemos que estos medicamentos van a afectar la concentración de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Son creadas por el cuerpo humano y transmiten información de una célula nerviosa a otra, de una neurona a otra, por medio de sinapsis, que es este intercambio de información. Tenemos varios neurotransmisores, como la adrenalina, que está implicada en la alerta, el estado de alerta, la atención y la motivación, la noradrenalina, que está implicada en el estado de ánimo, el deseo sexual y la alerta, la dopamina, está implicada en el control de impulsos y emociones y la motivación, la serotonina, encargada del balance emocional, regulación del apetito, el deseo sexual, la temperatura y el sueño. El GABA, que es inhibitorio, se actúa también en la concentración, en el sueño y disminución de la ansiedad. El glutamato en la memoria, aprendizaje y la razón. La acetilcolina en la memoria, el aprendizaje y la estimulación muscular. Y las endorfinas en la inhibición del dolor y el placer. Pero ¿cómo llegan estos medicamentos al cerebro? Luego de que se dan estas vías de absorción que tenemos aquí en el cuadrito, van a unirse a proteínas. La vía oral, que es la que más utilizamos acá en Servir, el medicamento ingresa por la boca y llega al revestimiento intestinal donde se absorbe. La velocidad de inicio de la acción de estos medicamentos es lento y la eficiencia es baja, entre comillas, por lo que necesitamos dosis repetidas para alcanzar concentraciones adecuadas en sangre de estos medicamentos. Tenemos la subcutánea, no lo usamos mucho, pero se inyecta en la grasa debajo de la piel. La velocidad de inicio de acción es lenta a intermedia y la eficiencia es intermedia.
Ya la intramuscular, cuando inyectamos directamente el medicamento al músculo, la velocidad de inicio es intermedio a alta y la eficiencia es intermedia porque el medicamento empieza a actuar mucho más rápido. Y ya intravenosa, cuando se inyecta directamente al torrente sanguíneo y la velocidad de inicio es inmediata y la eficiencia es alta. Como ya les decía, estos medicamentos se van a unir a proteínas transportadoras, se van a metabolizar en el hígado y se van a eliminar en un riñón, en el riñón, en aproximadamente una proporción de un 80%. Y 20% es el medicamento que queda libre en la sangre que va a llegar hasta el cerebro, van a atravesar la barrera hematoencefálica. Ahí vemos en la fotico a la derecha una neurona que está unida a un vaso sanguíneo. Entonces el paso del principio activo de este medicamento va a ser directo y va a actuar sobre esa neurona. ¿Cómo actúan los psicofármacos? Ellos, como ya les mencioné anteriormente, modifican, van a cambiar la cantidad de neurotransmisores en estas conexiones entre neuronas, en la sinapsis. Van a aumentar o a disminuir la transmisión de estas señales nerviosas y va a tener un impacto en la cantidad del neurotransmisor que se produce, impacto en el comportamiento, en el estado de ánimo de una persona y pues por eso lo utilizamos para los trastornos mentales. Aquí unos ejemplos con dibujitos a la izquierda. Tenemos que en la esquizofrenia la dopamina está aumentada. ¿Qué van a hacer los antipsicóticos? Van a bloquear los receptores donde actúa esta dopamina para que no se produzcan los síntomas típicos de la enfermedad. Vemos que en la depresión tenemos la dopamina y la serotonina muy bajitas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los antidepresivos van a bloquear también ciertos receptores para que esas cantidades aumenten. Y vemos que en la furia o en el temor tenemos también la noradrenalina y la adrenalina muy aumentadas. Entonces los medicamentos van a actuar directamente en estos neurotransmisores que les estoy mencionando. Ahora, ¿son nuevos los psicofármacos? En realidad, la historia de estos medicamentos es algo fascinante y que ha evolucionado a raíz del tiempo, muchos siglos. Pero aquí quise traerles una muy breve historia de los psicofármacos. En el año 1000 antes de Cristo hasta el 10.000 se cree que empezaron a usar hierbas y sustancias naturales como el beleño y la dormidera para calmar los síntomas ansiosos. Ya en el año 1950, un médico psiquiatra llamado Henry Laborit se dio cuenta que un cirujano les administraba este medicamento clorpromacina a unos pacientes antes de ser llevados a cirugía. Vemos que en este año 1950 las condiciones de asepsia y antisepsia en los procedimientos quirúrgicos no eran tan seguras como en nuestro tiempo y tenían pues miedo de morir. Mucha gente fallecía. Entonces les ponían clorpromacina y mejoraban esos síntomas de miedo, del temor y la ansiedad. Este Henry Laborit dijo, bueno, voy a aplicárselo a mis pacientes con esquizofrenia a ver qué pasa, y se dio cuenta que mejoraban estas alteraciones comportamentales, se iban los delirios y se iban las alucinaciones. De ahí siguió pues el proceso de investigación, pero también en el año 1980, 1990 se descubrieron los antidepresivos modernos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el Prozac, que eran muy buenos para la depresión y la ansiedad. Ya para el año 2000 en adelante evolucionó esta terapia moderna, ya se empieza a hacer investigaciones con psicodélicos y MDMA, ketamina y tratamientos personalizados para tratar las enfermedades mentales. Y ya en el presente tenemos que se ha integrado, que es lo que hacemos acá en Servir, la terapia y la farmacología que nos han brindado mejores resultados a largo plazo con nuestros pacientes. Pero una pregunta que surge, ¿los medicamentos por sí solos curan la enfermedad? Y la respuesta a eso es que los medicamentos solo van a influir en el ámbito biológico, es decir, toda esta cuestión de los neurotransmisores y sus desajustes. Pero en realidad los psiquiatras debemos trabajar en conjunto con enfermería, con psicología, con trabajo social, para lograr juntos
disminuir estos factores que me producen la enfermedad y aumentar los factores que me promueven la salud. O sea, debemos estar juntos y trabajar en conjunto para mejorar tanto los factores biológicos, los psicológicos y los factores sociales. Bueno, fuera de esta introducción, vamos a ir entonces con los mitos y las verdades sobre los psicofármacos. Entonces, el primer mito es, si los fármacos producen efectos adversos, entonces yo tengo que aguantarme los efectos secundarios. Y hay que admitir una cosa, no se ha inventado en este momento ningún medicamento que esté libre de efectos secundarios. Pero hay que insistir en que los psicofármacos se encuentran dentro de un grupo de drogas razonablemente seguras. Ya vimos que se vienen investigando desde el año 1950 y los medicamentos modernos han mostrado una alta eficacia y mínimos efectos adversos comparables con cualquier otro medicamento. Pero sí es cierto que hay que hacer un uso prudente de ellos para minimizar o eliminar estos efectos adversos. Entonces, la respuesta es no, porque los efectos secundarios van a depender de la forma en que yo inicio el tratamiento. Entonces, ¿cómo evito yo los efectos adversos? Cuando el tratamiento lo empiezo con dosis pequeñas y las voy aumentando gradualmente. De esta forma, los efectos secundarios se minimizan de forma importante. Y aún si aparecen a dosis bajas, estos van desapareciendo conforme al tiempo que dure el tratamiento. Cabe aclarar que el inicio del tratamiento es un momento crítico para el éxito terapéutico del tratamiento, ya que es donde más riesgo de abandono hay. Entonces los psiquiatras tenemos mucho cuidado con eso, sobre todo acá en Servit. Ahora, los medicamentos psiquiátricos son adictivos, ¿ya? La verdad es que esta es una idea común que es falsa, ya que la mayoría de los medicamentos psiquiátricos no crean adicción, pero es un hecho que se comparte coloquialmente. Pero ¿por qué no causan adicción o por qué tienen un nulo potencial adictivo? Porque en el cerebro, como ya mencionamos, hay muchos receptores, que es lugares donde se une la sustancia, eh, y solamente los que vendemos, los de venta libre, pues no tienen ese potencial adictivo. Solo los que se venden con receta sí lo tienen, ¿ya? Pero las drogas, haciendo una comparación entre los medicamentos y las sustancias psicoactivas, estas drogas que se usan con fines recreativos tienen un efecto placentero inmediato y esto no ocurre con la mayoría de los psicofármacos que utilizamos en psiquiatría que no generan placer. Las sustancias psicoactivas que sí son adictivas me van a generar placer. Muchos de los psicofármacos que utilizamos requieren un tiempo de días a semanas para producir los efectos beneficiosos. El consumo de drogas en su diferencia o de sustancias psicoactivas va encaminado a generar placer o cambiar estados de ánimo displacenteros. Los psicofármacos están encaminados a restablecer un equilibrio, como ya vimos en la comunicación entre las neuronas, que ha sido alterado en el transcurso de la enfermedad, lo que nos configura un estado saludable. Es muy claro, para pensar si los fármacos producen adicción o no, hay que tener clara la diferencia entre bienestar y placer, ¿ya? La mayoría de las drogas ilícitas producen habituación, o sea, tolerancia en términos farmacológicos. Es decir, en ocasiones con una sustancia psicoactiva yo tengo que aumentar la dosis para obtener la misma respuesta y la mayoría de los psicofármacos no. Hay personas que tú le das una dosis, ves que mejora su sintomatología y con esa dosis se quedan por mucho tiempo, ¿ya? Las drogas, las sustancias psicoactivas producen el síndrome de abstinencia y la mayoría de los psicofármacos no. Solamente algunos de ellos sí requieren un desmonte gradual, sobre todo estos que son prescritos con receta médica. Entonces, los medicamentos en general en psiquiatría no generan adicción. Tercero, los medicamentos psiquiátricos son solo para locos. Esto es algo que se escucha y se ve mucho y tengo muchos compañeros incluso que dicen, no, yo no me tomo el tratamiento porque yo no estoy loco. Entonces, la desaprobación social
lleva a algunas personas a considerar el hecho de que tomar psicofármacos es algo humillante, pero hay que cambiar esto, hay que aceptar que el cerebro, como cualquier órgano del cuerpo, riñón, pulmones, corazón, piel, se puede enfermar también el cerebro y puede requerir tratamiento, sin que ello implique una degradación social del paciente o el estigma. ¿Ya? Retrasar o no realizar una consulta con un profesional en psiquiatría por temor al que dirán, solo nos va a llevar al agravamiento de los síntomas y al empeoramiento de la calidad de vida. Y este es uno de los mitos más tristes y desafortunados que se escuchan en psiquiatría. Y pues sí, esto implica una profunda ignorancia acerca de las enfermedades mentales y conlleva a la señalización, como en la imagen, al estigma hacia las personas con padecimientos mentales y se utiliza como un argumento también para discriminar basándose en esa condición de salud de la persona. Es importante que el concepto de locura es una idea muy antigua que surgió cuando no existía el conocimiento suficiente para explicar ese comportamiento que no era habitual en algunas personas, que ahorita conocemos como enfermedad mental. Pese a que este origen de locura, esta palabra es tan antigua y no deberíamos utilizarla, no es raro ver personas que sí le atribuyen estos síntomas o se refieren así a una enfermedad mental y la describen incluso como algo terrible. Otras personas dicen que la enfermedad mental es un castigo divino o incluso un acto de brujería. Y no, señores, la mayoría de los trastornos mentales son bien controlados y en muchos casos estos síntomas con el tratamiento juicioso no vuelven a aparecer. Y parte de esa resistencia a la toma de los medicamentos proviene del estigma alrededor de estas personas con trastornos mentales. Entonces tenemos unos mitos muy tristes, como si tomas estas pastillas quiere decir que estás loco, las pastillas las usas para que te laven el cerebro, con las pastillas te quitan tu voluntad y te controlan, si las tomas las vas a necesitar para siempre, y etcétera. Pero la verdad, no. Este es solo un mito que genera estigma y que perpetúa que las personas no inicien tratamiento a tiempo. Otra pregunta, otro mito. ¿Soy demasiado joven para tomar psicofármacos? La verdad es que en muy pocas situaciones médicas consideramos la edad como una contraindicación para el tratamiento, pero lo que todo profesional debería hacer y todo paciente solicitar es una adecuada evaluación sobre el costo-beneficio. Pero los verdaderos enemigos de una salud integral y de una salud mental buena es la desinformación, el miedo y los perjuicios. Y el correcto uso de los psicofármacos en el marco de los tratamientos interdisciplinarios que ofrecemos acá en Servit aseguran la recuperación de la funcionalidad perdida y el mantenimiento de una buena calidad de vida. Otro mito, si me dan psicofármacos voy a estar dopado o dopada. Y esto también es falso. Existen distintos tipos de psicofármacos y una pequeña cantidad de ellos tienen unas propiedades sedativas, ansiolíticas o hipnóticas. En todos los casos, nosotros los profesionales en psiquiatría elegimos la medicación acorde a lo que el paciente necesita. Por ejemplo, en casos de gran ansiedad, yo puedo indicar una dosis de ansiolíticos importante y pueden causarme sedación un poquito, doparme al paciente un poquito, pero ya cuando este sistema nervioso vaya recuperando la funcionalidad, la vamos reduciendo progresivamente hasta que la retiramos. En otros casos donde el paciente se siente inhibido, sin voluntad para realizar sus actividades habituales, sugeremos una medicación, no con un perfil tan sedativo, sino estimulante, ¿ya? Para lograr la mejoría de los síntomas. Pero solamente en los casos en que el paciente se encuentra excitado, agresivo y que esto genera un peligro para sí mismo o para los demás, utilizamos estos psicofármacos con perfiles sedativos. Pero es de vital importancia comprender que todas las personas somos distintas y desarrollamos enfermedades distintas y el tratamiento se individualiza o se da en un caso particular. El siguiente mito, tomar psicofármacos es intoxicar mi organismo. Y esto también es falso. Los psicofármacos están utilizados para actuar
en esas foticos que les mostré, en las neuronas del cerebro, para generar estos cambios celulares que van a ayudar a la resolución de los síntomas. Pero ellos no todos son específicos y pueden actuar de manera discreta sobre otros órganos, ya que existen muchas neuronas distribuidas en el organismo. Tenemos neuronas no solo en el cerebro, sino en el tubo digestivo, que es donde los efectos colaterales se presentan o los efectos adversos se presentan con mayor frecuencia. En algunas situaciones estos efectos podemos aprovecharlos si elegimos el perfil de medicamento de acuerdo a las necesidades del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un psicofármaco que me disminuye o me aumenta el apetito, me genera una ventaja. Si yo busco un medicamento que me genere sedación, pero también un aumento o una disminución del ritmo evacuatorio intestinal también lo puedo utilizar. Entonces, es como jugar con estos efectos viendo qué quiero yo en cada paciente, pero no intoxican el organismo. Y hay condiciones donde sí pueden ocurrir estos efectos adversos más rápido, pacientes con daño hepático, con daño renal, que esos también se les ajusta el tratamiento. Ahora, está otro mito. Estoy embarazada. Si tomo psicofármacos, pondré en riesgo la vida del bebé. Y esto es completamente falso. En el caso particular de una mujer embarazada con una enfermedad psiquiátrica, debemos evaluar también el costo-beneficio del tratamiento con psicofármacos. La mayoría de los psicofármacos, casi todos, se evitan en el primer trimestre de gestación, ya que es el tiempo donde los órganos y sistemas están en formación, siempre que la vida de la madre pues no corra peligro. Conforme pasan los meses, se valora la necesidad de implementar, si sí, usamos el psicofármaco y escogemos el que menos efectos adversos produce y que sea menos nocivo para ese bebecito en crecimiento. Igual, los tratamientos durante el embarazo siempre deben ser indicados por un médico especialista en psiquiatría, utilizados en la menor dosis posible y controlados muy estrictamente. También debemos monitorizar muy juiciosamente la evolución del embarazo para asegurarnos pues, que tenga su curso normal. Uy, perdón. Entonces, esto es completamente falso. Pero así como hay mitos y verdades, hay errores muy comunes en las personas que toman psicofármacos y vamos a revisar varios de ellos. Primero, mi trastorno es de origen biológico o psicológico y solo necesito medicación y no psicoterapia. Y en realidad, la mayor parte de los casos en los trastornos psíquicos derivan de unas causas de distinto tipo y estas causas pueden relacionarse entre sí. Por ejemplo, la causa única de un episodio depresivo no siempre es el déficit de un neurotransmisor cerebral, sino que es el déficit de una manifestación y un posible factor causal del trastorno, ¿ya? Entonces, hay que actuar no solo sobre lo biológico, sino sobre los otros factores que ya les comenté. El segundo error, si tomo medicación estaré demostrando que soy una persona débil y o loca. Entonces ya hablamos que los prejuicios en relación a los trastornos mentales aún están muy vigentes. En consecuencia, hay que pensar que la fortaleza y la valentía tienen que ver con tratar de resolver el problema mediante un buen tratamiento terapéutico. Las dificultades psicológicas no son patrimonio de nadie y cualquiera puede atravesar por una situación complicada sin que esto signifique que estamos locos. Acabaré dependiendo de la medicación como si fuera un adicto. Ya hablamos un poquito de esto y la inmensa mayor parte de los psicofármacos no crean dependencia física ni psicológica. Y en caso de que existiese ese riesgo, como sucede con algunos ansiolíticos, quien recete el psicofármaco tendrá que encargarse de controlar la dosis y duración de la prescripción para evitar pues este inconveniente. No tomo la medicación como me han dicho, prefiero ocultárselo al doctor, varío la dosis, incluso dejo de tomar el fármaco según cómo me encuentro. Y esto es grave. ¿Ya? En realidad, todo caso particular tiene que ser evaluado y tiene que seguirse estrictamente como lo envía el psiquiatra. Si hacemos esto, tomamos la medicación como me han dicho, si se le ocultan al doctor, si variamos la dosis o dejo de tomar el fármaco, puedo caer en una recaída de la enfermedad y empeorar los síntomas a largo plazo.
La medicina me está provocando efectos secundarios y a veces consideramos que una determinada sensación o efecto desagradable, enseguida le echamos la culpa al medicamento, cuando puede que no sea así. Por ejemplo, puede tratarse de otro síntoma o de otra patología. Lo más aconsejable en estos casos es avisarle al profesional que nos atiende, que él sabe cómo venimos evolucionando en nuestro estado clínico y de los posibles efectos adversos que estemos notando. Y no hay que quedarse callados incluso con los que nos puedan provocar más vergüenza, pero que son muy relevantes para nosotros los psiquiatras, como la disfunción sexual, que algunos psicofármacos sí nos causan este síntoma. Entonces, es más de comunicarle al médico lo que nos está pasando y dejar el miedo, que para eso estamos nosotros, para orientarlos y guiarlos en este proceso. He decidido dejar de tomar la medicación y no la tomaré a partir de mañana mismo. Incluso cuando uno quiere suspender el medicamento, se tiene que hacer de manera pactada con el psiquiatra, ¿ya? Y para desmontar un medicamento tiene que ser de forma progresiva. Si no se hace de este modo, pueden tener lugar efectos adversos muy desagradables, pero no porque se haya creado dependencia, sino por razones puramente fisiológicas. Estábamos controlando, teniendo unos niveles de neurotransmisores, dejo de tomar este medicamento y pues todo esto se acaba. Entonces sí va a tener consecuencias clínicas. Dice esta. A pesar de la medicación, continúo bebiendo alcohol y consumiendo sustancias psicoactivas. Y aunque quien prescribe los psicofármacos ya suele contar con un probable consumo esporádico de alcohol, o sea, en los pacientes, es mejor la abstinencia en estos casos, o como mínimo limitar la frecuencia y la cantidad del consumo. En general, el alcohol y otras sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, tusi, pueden no solo influir en los síntomas del trastorno, sino también en el efecto de la medicación, tanto en el terapéutico, o sea, pueden que me quiten la efectividad del medicamento o que me aceleren o que me produzcan los efectos adversos más rápido. Un par de ejemplos sobre este aspecto serían la interacción del alcohol con las benzodiazepinas, que se potencian entre sí a niveles peligrosos para la salud, pueden producir una depresión respiratoria y la muerte, y el exceso de consumo de bebidas con cafeína. Si padezco un trastorno de ansiedad y me pongo a tomar tinto, puedo anular el efecto de esta medicación sobre mi síntoma. Voy a pedir al médico o tratar de conseguir por mi cuenta la medicación que me ha recomendado un amigo familiar. Ay, ahora me fijo de esa rayita roja que está ahí. En realidad, pues cada caso particular, como ya les comenté, tiene que ser evaluado y tratado de manera diferente. Y aunque nosotros tengamos un conocido, un vecino que tenga un problema similar al nuestro, cada paciente aporta una situación específica para tratar y no reacciona igual a todos los medicamentos. Por eso, el psicofármaco que ha funcionado en nuestro hermano o vecino no tiene que funcionar en mí o ser útil para mí. Cada caso es individual. Me recetaron el medicamento hace mucho tiempo y ahora me limito a que el médico de cabecera me lo renueve. Y por desgracia, esto sí es un fenómeno muy extendido. Y en muchas ocasiones es falla pues del profesional. Hay pacientes que están tomando psicofármacos como antidepresivos y ansiolíticos desde hace años y no tienen un correcto seguimiento médico. También hay que comentarlo. Hay pacientes que no van a la cita, que no son juiciosos con esto y no se puede hacer un seguimiento estricto. Y aunque el trastorno fuese crónico y requiere un tratamiento a largo plazo, este se ajusta dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, hay que ir al médico, hay que ir a la cita y hay que conversar con el médico a ver qué modificaciones te pueden hacer en el tratamiento, siempre en pro de la enfermedad del paciente. Con la medicación tengo suficiente y no quiero la psicoterapia. Y hay que evaluar, como ya les he dicho más de una vez, hay que evaluar cada caso clínico e informar sobre la conveniencia de la terapia psicológica, de la medicación o ambas al mismo tiempo. Y es lo que hacemos acá en Servir con nuestros pacientes. No se trata de opciones de tratamiento opuestas.
Ellas pueden ser complementarias y en muchos casos, especialmente en los complejos o graves. Por ejemplo, en los trastornos depresivos, de ansiedad, que incluyen el trastorno de pánico, la agorafobia o el trastorno obsesivo compulsivo, que son muy frecuentes en la población, la psicoterapia es fundamental para que mejoren, no solamente el tratamiento. La eficacia del tratamiento psicológico se ha demostrado en muchos trastornos mentales, incluyendo aquellos que se han tratado casi que exclusivamente mediante fármacos, como el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Hasta en estos trastornos me funciona bien la psicoterapia. Ahora, el uso responsable de psicofármacos. ¿Cuáles son las 3 reglas principales? Primero, la importancia de seguir las indicaciones del médico, ya que nosotros los médicos psiquiatras, basándonos en la evaluación del paciente, en el diagnóstico y en nuestra experiencia clínica, prescribimos un psicofármaco específico para cada caso, con una dosis y un horario precisos. Y es importante que ustedes, los pacientes, familiares, sigan esto al pie de la letra. ¿Por qué? No seguir las indicaciones puede resultar en una falta de la eficacia de este tratamiento, aumento del riesgo de los efectos secundarios y prolongar el tiempo del uso de estos medicamentos para ver las mejoras. Y sabemos que los psicofármacos a menudo requieren un periodo de tiempo para alcanzar su máxima eficacia y si yo me los dejo de tomar, puedo interrumpir este proceso. Segundo, los riesgos del abuso y la automedicación. Entonces, el abuso de psicofármacos como tomar dosis altas o más frecuente de lo que lo envió al médico puede ser peligroso y ahí sí podemos tener efectos adversos graves, incluida la posibilidad de una sobredosis. Entonces, la automedicación, que no es más que tomar medicamentos sin la supervisión del médico, es muy arriesgado y puede llevar a la elección incorrecta de un medicamento, a dosis inapropiadas y el desconocimiento de esas contraindicaciones. El abuso y la automedicación sí me pueden generar dependencia de adicción a algunos psicofármacos, como los opioides o como las benzodiazepinas, entonces cuidado con esto. Y 3, ¿cómo comunicarse con el médico sobre inquietudes y efectos secundarios? A nosotros nos favorece que el paciente mantenga una comunicación abierta y lo más honesta posible. Si el paciente tiene inquietudes o experimenta efectos secundarios, hay que informarlos de una vez. Podemos hacer lo siguiente, anotar en casita, en un cuaderno, los síntomas, los efectos secundarios que se experimentan, la gravedad, cuándo y cómo comenzaron y llevarles escrito al médico cuando tengamos la cita. Pero nunca, nunca debemos ajustar la dosis por nuestra cuenta o interrumpir el tratamiento sin consultarlo con el psiquiatra tratante. En su lugar, lo que podemos hacer es discutirlo, cualquier inquietud o efecto secundario con el médico para que podamos evaluar si es necesario realizar esos cambios en el tratamiento. Bueno, ya llegando a las conclusiones, podemos decir que los mitos sobre los psicofármacos son ideas erróneas, son malentendidos comunes que pueden generar gran preocupación y estigmatización en torno al uso del tratamiento de los trastornos mentales. Es importante que ustedes con el médico psiquiatra aborden esos mitos de forma adecuada para promover una comprensión más precisa y fomentar la toma de decisiones informadas. ¿Ya? Aquí están, pues, en cuanto a las principales conclusiones, es que la educación y conciencia son necesarias, ya que la desinformación, la falta de conocimiento sobre los psicofármacos nos llevan a estigmatización, al rechazo de tratamientos efectivos. Pero la educación y la conciencia son esenciales para desafiar estos mitos, que cada persona es única, que la forma en la que reacciona un psicofármaco no es la misma que va a tener la otra persona y que los efectos secundarios pueden ser diferentes de una persona a otra. Y la observación médica debe ser individualizada. El uso responsable, ya que los psicofármacos son herramientas valiosas en el tratamiento de trastornos mentales, pero deben usarse con responsabilidad y bajo la orientación del profesional. Y no debemos considerarla como una solución rápida o única para todos los problemas. Ya sabemos que los medicamentos por sí solos no nos van a curar completamente una enfermedad mental. En cuanto a los efectos secundarios, sí pueden tenerlos, muchos de estos son manejables, muchos de estos
de estos efectos adversos son temporales y que la comunicación abierta con el médico y el ajuste de la medicación nos va a ayudar a controlar estos efectos, no son una cura permanente, ¿ya? A menudo los psicofármacos los utilizamos en combinación con terapias o con otros enfoques de tratamiento. No representan una solución permanente, sino una herramienta en el proceso de recuperación. No son para personas débiles. La salud mental es parte integral de la salud en general y los trastornos mentales no deben ser estigmatizados como signos de debilidad. Hay que buscar ayuda y el que busca ayuda para un tratamiento o para una enfermedad mental es una persona valiente que busca su bienestar y cambiar el paradigma. Abordar los mitos sobre estos psicofármacos requiere un cambio en el paradigma, ¿ya? Y nos ayuda a construir una sociedad sin perjuicios y sin estigmas. Bueno, y ya hemos llegado al final. Ahí hay unas rayitas rojas. Doctor, antes Sí, que le demos paso a alguna pregunta o alguna sí, acotación de las familias, vas a regresar, por favor, a la diapositiva donde creo que es la segunda. Tenía así. de título Los psicofármacos que me la pidió don Carlos para poder adjuntársela aquí al chat. Podemos aquí borrar esas rayitas rojas, Sandra. Yo no sé qué. Esa rayita roja no las hizo un participante. A ver. Yo creo que Ah, esa está antes, ¿mm? creo que antes. Antes. Don Carlos, por favor, me indica si es esta. Yo no puedo ver el chat, así que no sé. Neurotransmisores. No, yo lo tengo aquí pendiente. Él me dice que la diapositiva de los psicofármacos. Y aquí me escribe don Carlos, es esta. No, devuélvete una, por favor. Ahí está. Esta, don Carlos. No la muevas, por favor, y yo le tomo un pantallazo sí, sí, y las juntamos por el chat. La anterior, por favor. Esta. Esa, don Carlos. O atrás. Esta. No, Esta. esa. Esa de los neurotransmisores. Listo. Eh, Hay un fenómeno muy común que se presenta, doctor, usted pues obviamente lo evidencia con frecuencia y es eh, cuando vemos que los pacientes tienen recaídas y que las recaídas directamente son casi que solo porque los pacientes cuando egresan de la institución no se toman la medicación de forma constante. En ese caso, ahí aplica mucho la responsabilidad del entorno, pues porque hay pacientes que por su condición clínica no tienen la responsabilidad propia de ingerir la medicación, mientras están en la clínica desde enfermería se hace un seguimiento muy estricto de que sí se ingiera, pero cuando salen no, y en este caso ahí nosotros siempre le hacemos mucho énfasis también en las familias, que no le descarguemos toda la responsabilidad tampoco al paciente porque hay condiciones clínicas que no permiten que la responsabilidad se descargue del todo y solamente por ese factor que es tan pequeño el psicofármaco viene siendo pues como el responsable, entonces muy importante la sensibilización que hiciste. De pronto alguien quiere hacer algún aporte, pueden levantar la mano, hacer preguntas por el chat, abrir el micrófono. Doc, qué pena que se nos quitó la presentación y don Carlos eh, me pidió de nuevo la imagen que no se la Listo, alcancé listo. a- Ya era proyecto. por favor y gracias. Ya en un momento les adjunto el link, don Germán, por medio de este chat. Permítame un momento, por favor. Es la segunda. Esa. No, la anterior. Listo. No solamente está neurotransmisores. Y aquí se las voy a juntar en el chat para que la tengan los que quieren verla. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún aporte con respecto a la exposición que nos hizo el doctor? Bueno, yo creo entonces, doctor, que podemos ir finalizando. Definitivamente es una información muy clara para nosotros que no somos psiquiatras, una información digerible, concisa, pero también muy enfática en la importancia y en la responsabilidad que nosotros como familias, como compañeros y también pues la responsabilidad propia que tenemos, porque como el doctor pues lo indicó, realmente no estamos libres de que en algún momento necesitemos tomar medicación y que también es la responsabilidad nuestra del proceso.
Doctor, un abrazo grande, gracias por tu presentación, gracias a todas las familias por su participación y bueno, estaremos entonces encontrándonos en nuestra cita de los miércoles las semanas próximas. Feliz noche para todos, Buenas gracias. noches, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, feliz noche.